Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra emisión de su Grado 33. Qué bueno que estén allí otra vez. El paquetazo o las 26 leyes aprobadas en el último aliento de los poderes habilitantes, de acuerdo a connotados especialistas y a la aplicación de los primeros decretos que se han visto, se ha consagrado como el más trascendental acto de gobierno del actual régimen, imprimiendo un vuelco radical a las costumbres y sistemas de los venezolanos que ahora fueron sacados de la democracia para ser arrojados a los brazos del comunismo. En la medida que se conocen nuevos análisis e interpretaciones de las leyes, crece el asombro ante la imposición de medidas que determinan un cambio de vida para millones de personas que expresamente rechazaron electoralmente el mismo planteo. Este es el tema de estudio de Grado 33 para esta noche. Pretenden implementar lo que fue la reforma derrotada el 2 de diciembre, de manera abrumadora por el pueblo venezolano. Hay varias de estas leyes, por lo menos 6 de estas, influyen directamente sobre el acontecer económico. 3 o 4 de ellas son las que más que tiene que ver con la de la agraria, la que sustituyó a la ley del INDECU y algunas otras, pero fundamentalmente percibimos que hay una vocación controladora como nunca lo había habido en la historia reciente del país. Comentábamos en la Asamblea de Fede Cámara, ha estado alejado durante por lo menos medio siglo o por lo menos 30 años de una economía de mercado y de una economía competitiva, ha estado asignada siempre por los controles, pero lo que contienen estas leyes van mucho más allá, implican una vocación de control no solamente sobre la actividad productiva, sino sobre la sociedad en general. Lo otro que conseguimos es que son enormemente discrecionales, mucho más de lo que había conocido la población anteriormente, y para terminar, implican una vocación y un interés ideológico abierto y claro, pues ante la anterior al escenario electoral del 2 de diciembre, una vocación ideológica de imponer una nueva economía. Está FEDEAGRO dispuesta en nombre y en representación de los pequeños y medianos agricultores que en ella el Ejecutivo nuestras observaciones en aras de tener una legislación que se acorde con el desarrollo agrícola del país. Nos preocupa sobremanera la ley que es restrictiva, que desconoce el derecho de la propiedad o de la posesión cuando se declaran de utilidad pública bienes y todos los aparatos productivos, no, pero también nos preocupa sobremanera que en la ley expresamente se habla de prohibir paulatinamente o progresivamente impedir el uso de agroquímicos, conociendo que todos los agroquímicos tienen diferentes niveles de toxicidad. Esto no solamente se restringe al sector agrícola, sino también al sector pecuario, a la salud pública. Esto quiere decir que las amas de casa progresivamente tendrán que dejar de utilizar los productos que utilizan para tripas o de las ratas. Eso es lo que realmente quiere la gente. Un gobierno que resuelva la problemática, que le dé soluciones y no que siga llevando adelante leyes, que realmente lo que hace es complicarle la situación a los ciudadanos, porque limita la propiedad privada, aunque ustedes digan, señores del gobierno, que no, afecta la iniciativa particular y de una u otra forma aleja las inversiones. Observamos en la situación que tiene en este momento la capacidad de endeudamiento externo de la nación venezolana. Dentro de este paquete de leyes, me voy a referir a las que tienen que ver con el cambio de modelo productivo, del cambio de organización socioeconómica o socioproductiva, como la dice la ley o de seguridad agroalimentaria o la del fomento de la economía popular, del acceso a bienes. En estas leyes hay 3 artículos por lo menos. El artículo 5 y el artículo 26 del fomento de la economía popular. El 5 establece el trueque y el 26 las monedas comunales. Y el artículo 36 de la podríamos decir que es en un lenguaje velado una cartilla de racionamiento. Se establecen los niveles de consumo de acuerdo a este artículo. De acuerdo a quienes estudiaron las leyes, la propiedad colectiva es solo un enunciado hueco.
la propiedad colectiva, por supuesto que no existe. Que existía en Camboya eran las cooperativas, igual que se pretenden establecer aquí las cooperativas y las famosas empresas de producción social. Pero en el fondo, lo que se opone a la propiedad privada no es la propiedad colectiva. Lo que se opone a la propiedad privada es la propiedad corporativa de la élite gobernante. Es el caso nuestro con PDVSA, con cualquiera de las empresas nacionalizadas. Nadie, el pueblo no tiene nada que ver con eso, con sus decisiones. Es la élite gobernante, militar y civil, la que toma las decisiones como si fueran los propietarios, como lo hace el presidente. El verdadero socialismo, de acuerdo al cristal con que se mira desde el gobierno, se contrapone con el desarrollo industrial como se conoce en el capitalismo. No, las tres leyes que remarcan este objetivo, que es en lo que de verdad se resume este planteamiento agrario de utopía regresiva, que está en las leyes, está en la ley de seguridad agroalimentaria, en la del fomento a la economía comunal o popular y a la de acceso a bienes, que es donde una de estas, en la que hemos planteado, está en la de seguridad alimentaria, el artículo 36 de racionamiento, que es muy fácil, se deriva de allí. Al regreso, analizaremos cómo el paquetazo de leyes permeará todo el país y sus consecuencias comenzarán a sentirse en el corto y mediano plazo. Ya regresamos con más de Grado 33 luego de una pausa. La aplicación del paquete de leyes que el gobierno acaba de aprobar se notará en todos los aspectos de la vida diaria, aunque no de inmediato. Hay quienes afirman que ya estamos con un gobierno de facto que paulatinamente llevará al país hacia los objetivos políticos de su líder. Parte de lo que significa la burla a la voluntad popular el 2 de diciembre, cuando la gente rechazó abiertamente un proyecto de reforma constitucional, bueno, ahora se quiere desarrollar. El desconocimiento de la soberanía popular, el desconocimiento a la Constitución, a los postulados constitucionales, bueno, ahora llevan a este desastre, a esta incontinencia legislativa, que sacaron 26 leyes como si fuera una fábrica de chorizos, y en abierto desconocimiento a la Constitución. Estamos en presencia de un camino o una senda a una simbiosis de un régimen nacido y con origen electoral, cuyo desempeño es absolutamente autoritario. La tendencia es pues a concentrar el poder para que el presidente de la República tenga el mayor número de facultades y atribuciones, aumentando sus potestades como primer mandatario, y también la profundización de la militarización de la sociedad venezolana a través de la manida Unión Cívico-Militar. Hay definiciones que le suenan muy bonitos a los seguidores políticos de ideologías populistas, pero que en realidad no ayudan mucho al pueblo. La Unión Cívico-Militar ha dado frutos en muchas partes del mundo para realizar un proyecto autoritario y autocrático. Tenemos el ejemplo del general Suharto en Indonesia, cuando derrocó al líder de la independencia, Ahmed Sukarno. Él estableció una unión con los civiles, igual que el general Park en Corea del Sur, el general Noriega en Panamá y los regímenes del socialismo autoritario o estalinismo, los cuales son gobiernos con fundamento en la policía y las Fuerzas Armadas como instrumento de administración de la violencia del Estado. Una de las leyes más graves es la de administración pública. En la práctica modifica la estructura del Estado y lleva a los gobiernos regionales a una dependencia total de Caracas. También está la ley de la administración pública centralizada, que prevé en su articulado las figuras de autoridades únicas. Eso es una manera de establecer paralelismo frente a los gobernadores y los alcaldes, que independientemente de su pésimo desempeño alrededor en general del país, son electos popularmente.
Y estos funcionarios son nombrados directamente por el presidente y obviamente van a hacer un desempeño de las funciones de los alcaldes y los gobernadores. Establecen una nueva geometría del poder donde personas nombradas a dedo desde zonas militares con la ley orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana y con la ley orgánica de administración pública, pues establecen funcionarios a dedos por encima de los gobernadores y alcaldes. Por eso la grandísima responsabilidad que tenemos el día 23 de noviembre todos los venezolanos de elegir personas con liderazgos propios, calificados y fuertes para luchar por la descentralización, por los recursos que necesitan para solventar los graves problemas de los venezolanos. Esa nueva geometría del poder también trae cambios en la administración de los dineros para las regiones. Hay transferencia de recursos a los consejos comunales, quienes son nombrados desde Miraflores de acuerdo a la ley orgánica de los consejos comunales y van a tener participación fundamental en la estructura de poder. Realmente hay una nueva geometría de poder solapada a través de estas leyes, en algunos casos y en otros casos está de manera expresa. De tal manera que hay un conjunto de normas y de disposiciones jurídicas legales que van a restablecer la reforma y además van a dañar a la población venezolana en la medida en que va a ser afectado por esa cotidianidad que va a estar regida por estas leyes. Prácticamente el Ejecutivo va a establecer una cartilla de razonamiento, lo cual es una interferencia inaceptable del Estado como ente controlador de la sociedad venezolana. Al regreso veremos otras leyes que afectan al currículo educativo y a la estructura de las Fuerzas Armadas. Regresamos luego de unos mensajes comerciales. Esfuerzos de padres y representantes para que el gobierno no se inmiscuya en la educación de sus hijos corren el riesgo de haber sido inútiles. La ley denominada para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y servicios, en su capítulo Educación y Formación, ataca directamente los hábitos de consumo de los estudiantes de la educación básica. El artículo 87 de la educación y la participación popular en la ley de defensa en el acceso de bienes y servicios te dice que en los cambios educativos se da como un eje transversal el promover patrones de consumo sustentable, es decir, nuevos patrones de consumo. ¿Quién va a fijar esos nuevos patrones de consumo? Y dice, los consejos comunales y demás asociaciones y organizaciones de participación popular coadyuvarán en la formación. Es decir, no se trata de que los consejos comunales van a imponer, no, en lo absoluto, es un funcionario del Ministerio de Educación que va a venir a reformar el currículum y a incorporar como materia formal, como lo establece allí el propio artículo 88, que en la educación formal de nuestros hijos van a incorporar temas absolutamente ideologizados como las formas de consumo, cosa que está absolutamente empatada con los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, cuando fijan cuáles son los consumos, qué es lo que debemos consumir los venezolanos y prácticamente la legalización de la tarjeta de racionamiento, que es una cosa gravísima. Es decir, es el Estado metiéndose y el gobierno y sus burócratas en cuanta cosa hay en Venezuela, desde la vida privada de todos nosotros, desde la educación de nuestros hijos hasta lo que debemos consumir. Otro de los cambios es la metamorfosis de la Fuerza Armada al servicio del país por una milicia al servicio de una ideología. Concentran la figura del presidente una función operativa que no la tenía en la anterior Constitución y que la reforma y ahora expresamente lo introduce en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales. Uno de los argumentos más comunes es aquel del presunto fortalecimiento del poder popular. Es el tema de utilizar a los consejos comunales como mampara para justificar el centralismo, porque muchos dicen que se están fortaleciendo los consejos comunales. Para nosotros eso no es verdad. Los consejos comunales lo que son unos grandes mirones de palo frente a un centralismo exacerbado. Yo me pregunto, un consejo comunal en San Joaquín, en el estado Carabobo, o un consejo comunal de La Sidra, allá en Naguanagua, o un consejo comunal aquí en Caracas, en Catia, o en el Valle, o en Chacao, o en el 23 de enero, pues
tiene que recurrir a un fondo presidencial, un fondo que los consejos comunales son secuestrados por el Poder Nacional y es una oficina dependiente de Miraflores. Obviamente el poder comunal en Venezuela, el poder de los ciudadanos, no va a ser explotado en Venezuela hasta que no haya un profundo cambio de descentralización. Es decir, que la gente que está en Guacara o la gente que está en Calabozo o la gente que está en Cumaná, pues tiene que ir directo a su alcaldía, sin tener que trasladarse a Caracas. Estamos pues en presencia de un paso más hacia el autoritarismo y hacia lo que se ha denominado el neomilitarismo, porque no se trata de la repetición de los regímenes pasados de la Guerra Fría, como el general Pinochet, como el coronel Gamal Abdel Nasser en Egipto, y tantos otros que se dieron en África y América Latina. Ahora la tendencia es a tener un régimen nacido de elecciones, de un proceso electoral, cuestionado o no, pero nacido de él, pero con una tendencia a que los militares sean los cuadros superiores del Estado y tengan la mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones del Estado. Estas normas están llenas de sanciones penales de todo tipo. Yo invito a los venezolanos a que nos leamos las leyes, a que nos reunamos en asambleas de ciudadanos, a que nos reunamos en nuestras juntas de condominio, a que nos reunamos en las asociaciones de vecinos para leer las leyes, que los gremios se reúnan como lo han venido haciendo, los sindicatos, es decir, cualquier persona, cualquier colectivo debe reunirse a decidir, a discutir sobre unas leyes que nos las han querido imponer a los guamazos. Pero lo más grave de todo esto es que el gobierno da a entrever que con estas normas sancionatorias lo que viene es una gran crisis económica para los venezolanos, porque si el que pueda paralizar incluso hasta el transporte, aquí se mete hasta, ojo, con los estudiantes, mi llamado también es a los estudiantes o a cualquier persona que pueda protestar en Venezuela. Si usted, por ejemplo, en su consejo comunal, allí en Petare, tranca una vía e impide que un camión de alimentos llegue a su destino, pues bueno, usted puede ser reo de un delito de más de 10 años de presidio. Entonces, es un tema sumamente delicado que yo invito a los venezolanos a que nos concienticemos, porque esto está cambiando la vida diaria, la suya, la mía, la de nuestros hijos y el futuro de Venezuela. En la parte final de grado 33 de hoy, veremos que el paquete de leyes recién implantado tiene su antecedente en los 14 decretos que estaban listos para implantarse de haber triunfado el golpe militar el 4 de febrero de 1992. Una pausa y regresamos con nuestro último segmento de hoy. El antecedente de estos 26 decretos del presidente Chávez intentando imponer su marcha forzada al comunismo tienen un precedente. Están basados en aquellos 14 decretos ley que en el mes de febrero se habían aplicado en caso de haber triunfado el golpe de Estado intentado por los actuales gobernantes. Yo creo que es muy importante tratar de indagar en dónde encuentran estos planteamientos, porque esto no proviene solo de que fue derrotada la reforma y entonces se elaboraron estos planteamientos. Yo creo que para buscarle la justificación a este experimento social que se pretende hacer con nuestro país, hay que retroceder un poco en el tiempo y nos da una pista importante para esto, en la intervención del presidente Chávez en el Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre en su intervención de enero de 2005. El presidente Chávez, ante todos sus simpatizantes latinoamericanos y a nivel mundial, le hizo la confesión a estas personas de que era maoísta. Hay quienes creen identificar en el rumbo que lleva el presidente Chávez al más radical de los genocidas maoístas, como lo fuera Pol Pot, el secretario del Partido Comunista de Camboya, que bajo su mandato se originó 1,5 millones de desaparecidos y más de 200.000 ejecutados directamente por las autoridades. Yo soy maoísta desde que ingresé a la academia militar,
corroboró lo que años antes había afirmado el ex guerrillero Douglas Bravo, de que el presidente era una especie de infiltrado que el Partido de la Revolución Venezolana tenía en la Fuerza Armada Nacional durante toda la década de los 80. Esa afiliación del presidente era a un partido cuya ideología la extrajo del maoísmo precisamente. Pero, como les decía, no de ninguna filosofía ni de ningún planteamiento teórico. La extrajo de las experiencias históricas realizadas tanto en China, pero sobre todo en Camboya, que durante el periodo de este genocidio que ocurrió en Camboya, cuando los Jemeres Rojos, encabezados por Pol Pot, el secretario del Partido Comunista, lo dirigió del 75 al 79, los líderes del PRD, del Partido de la Revolución Venezolana, incluido Douglas Bravo, fueron y se sintieron de esa realidad y la consideraron que era el verdadero socialismo. En épocas de la guerrilla que operaba en Venezuela, Douglas Bravo, el líder de ese movimiento, se inspiraba también en Mao y en Camboya. Es más, yo creo que pudiéramos decir, sin faltar a la verdad, que el único jefe político que el presidente Chávez ha tenido es Douglas Bravo, porque fue su jefe durante todo el periodo del que hemos hablado. Bueno, hoy no son enemigos, porque el que haya estado, y son otros los funcionarios que están con el presidente, de ministro, que también eran del PRD, deben estar sintiendo que están realizando el socialismo como en aquel momento lo pensaron y lo dijeron sobre Camboya. Allí se está construyendo el socialismo y es la verdadera sociedad antiimperialista que hay. Pero veamos qué fue lo que se hizo en Camboya. ¿Qué se hizo en el orden económico allá? Precisamente se eliminó la moneda, se establecieron monedas comunales con fecha de vencimiento, como se ha planteado esta a la que aludimos antes, porque la fecha de vencimiento, después de la fecha, pierde su valor, y el sentido es quitarle a la moneda una de sus características más importantes, que es la de ser reserva de valor. O sea, por esa vía se ataca el ahorro y se ataca la acumulación también. Mao y Pol Pot fracasaron en China y en Camboya. Se elimina todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico. O sea, toda la noción antiindustrialista, eso emparenta con el maoísmo, porque eso fue en la práctica. Ahora, estas experiencias llevaron a un descomunal fracaso, tanto en China, con Mao, como en Camboya, con el Pol Pot. A una situación de miseria generalizada y de hambrunas en la población. El infierno que se vivió en Camboya debe ser un espejo en el cual debe mirarse Venezuela y estas 26 leyes. En un artículo que yo escribí hace un tiempo dije que si esto se implementaba en Venezuela, el futuro, o sea, Chávez podía lograr lo que logró y los comunistas en Camboya. Acabaron con el capitalismo, que es lo que el presidente repite, que quiere acabar con el capitalismo. Allá se acabó con el capitalismo, pero llegaron al infierno. Y ese sería el destino que nos tocaría también a los venezolanos, si nosotros seguimos por el camino que llevó al infierno al pueblo camboyano. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de Otro Grado 33. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches y será hasta mañana.